Sentía que mi vida no tenía sentido. En mi vida intenté suicidarme 2 veces y la primera vez fue con esa edad. Siempre me sentía sola y con un vacío. Pensaba, en realidad, ¿por qué estoy aquí? Tenía una voz constante, me repetía constantemente, yo no valgo, no soy valiosa, no debería estar viva. De repente esa figura me volteó a mirar y me dijo, nadie te va a salvar. He tenido mucho contexto cristiano, pero no había visto algo así como tan real. Gracias a Dios también Él ha trabajado muchas heridas en mi corazón. Aprendí que sí que merezco amor y que soy amada. Su vida es valiosa, que tiene propósito. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Transformados, un espacio donde contamos historias reales de personas que han sido transformadas por el amor y el poder de Dios. Hoy tengo el placer de presentar a una invitada muy especial. Está con nosotros Nicole. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Yamito. Bienvenida. Gracias. Me alegra saber que estás a gusto, que estás tranquila. Te doy las gracias por estar aquí, por querer compartir tu historia, que estoy segura de que va a ser de gran bendición para muchas personas. ¿Te parece si empezamos por el principio de tu historia, por tus orígenes? ¿Cómo fue tu infancia? Pues, a ver, como la recuerdo es un poco caótica, pero bueno, siempre he visto como la mano de Dios en medio de todo. Entonces, sí, caótica, pero sin faltar la misericordia de Dios. Qué bueno. ¿Cómo era tu familia? ¿Dónde naciste? Bien. Realmente vengo de una familia desestructurada, o sea, me refiero a que mis padres cuando yo era muy pequeña se separaron y bueno, es verdad que también la familia por parte de mamá es también bastante caótica. Si te soy sincera, si pienso, hay cosas de la niñez que como que mi cerebro ha bloqueado, pero si pienso o hago el esfuerzo de recordar cómo era, mmm, como que no sé por qué me siento estar viviendo una telenovela. Sí, Entonces sí que era un poco complicada. Eso por parte de la familia de mami. De papá es como un poco más tranquila, pero bueno, igual creo que habían muchas heridas digamos que en ambos y crecí como no con padres muy presentes que digamos. ¿Y con quién te criaste principalmente? Pues realmente estuve en la niñez como con uno y otro. O sea, al inicio pues estuve con mis 2 papás como hasta los 5 años. A los 5 años mi mami viaja a España y me quedé sola con mi papá un tiempo. Realmente no recuerdo exactamente como cuánto tiempo estuve viviendo con papá porque es como que en mi mente los tiempos van un poco raros en mi niñez. Claro, Pero sobre todo siendo tan pequeña. De por claro. sí cuesta situarse en los Ajá. tiempos, sobre todo cuando vives situaciones difíciles, pues creo que más. Sí, y bueno, pues eso, pero sí que recuerdo estar un tiempo viviendo con mi papi. Él, bueno, pues igual yo creo que para él fue demasiado verse en la responsabilidad de él estar solo con una niña pequeña. Y igual ellos también eran muy jóvenes porque, bueno, me tuvieron con 21 años, entonces creo que también fue para ellos muy cuesta arriba intentar llevar una vida como papás y lo hicieron, siempre he dicho, ¿no? Lo han hecho lo mejor que han podido con las herramientas que tenían. De ahí pasé a vivir con una tía de mi papá en otra ciudad de Colombia Mm. y después ahí ya viene como un lío porque sé que estuve viviendo con mi abuela materna, pero no sé exactamente en qué orden fue. Y luego volví con mi papá y ya pues al final es cuando me vine aquí a España con mi mami a los 9 años. A los 9 años. Ah, o sea, estuviste con los dos juntos hasta los 5. Luego tu Ujú. mami se fue, te quedaste entre tu papá, tu tía y tu abuela, Sí. y luego de vuelta a tu papá hasta los 9. ¿Y a Ujú. los 9 qué pasó? A los 9 vine aquí a España con mi mamá. Ah, te trajo tu Sí. mamá para acá. Y bueno, ahí ya, aquí ya desde los 9 hasta los 14 estuve viviendo con mi mami. ¿Y cómo fueron esos años? Uf, también bastante caóticos porque, bueno, mi mamá
siempre ha tenido problemas depresivos. Entonces, recuerdo que cuando ella estaba bien, de verdad que para mí ha sido la mejor mamá, pero en sus momentos de caídas, pues tuve yo como que hacer un poco el papel de mamá, ¿sabes? Estar pendiente porque justamente ella entraba como en su momento de depresión y entraba en el alcoholismo. Entonces estaba yo siempre, como que desde esa edad aprendí a cargar como con una responsabilidad que a una niña realmente de 9 o 10 años no le corresponde, que es como estar pendiente de su mamá. De alguna manera sentía que mi mamá era mi responsabilidad, cuando, bueno, sabemos Y que... tú tenías que cuidar de ella. Claro, para una niña de entre 9 y 14 años es un montón. Sí. O sea, de por sí no tenías un, ¿cómo te digo yo? Una base firme como familia, digamos. Y encima, cuando te vienes aquí con tu mamá, te toca cargar un poco con esa responsabilidad. Yo creo que Sí. es mucho para una niña. Sí, la verdad es que sí, yo pienso, o sea, te digo, por eso que creo que siempre ha estado la misericordia de Dios, porque en esos momentos, mi abuela siempre ha sido cristiana. Entonces, bueno, Eso te iba a preguntar, que si hubo alguien que te hablara de Dios o te transmitiera valores espirituales cristianos desde niña o algo así. yo lo que recuerdo es que a quien siempre he visto, digamos que transmitiéndome a mí unos valores cristianos fue a mi abuelita materna. Y de hecho, pues por ellas que yo vine, cuando estuve aquí en España, por ellas que fui a la iglesia, porque pues mi abuelita, claro, primero me vine yo, o sea, primero se vino mi mamá, después ella hizo todos los papeleos para poderme traer, y después, como al año, a los meses, se trajo a mi abuelita. Pasa que ellas dos tienen una relación muy tóxica, entonces siempre han habido problemas entre ellas. Pero en los tiempos en los que mi abuelita venía a visitarnos, mi abuela siempre estaba como muy pendiente de que fuéramos a la iglesia, o por lo menos que yo fuera a la iglesia. Y claro, sí tengo recuerdos de mi abuelita. Creo que también pasa con mi abuela que a pesar de que conocía a Dios, al final no, tú sabes, ¿no? Nosotros podemos permitir que Dios entre en ciertas áreas de nuestra vida y sane o no, por mucho que conozcamos su palabra y estemos como en una relación con Él. Y creo que eso le pasaba a mi abuela. Tenía cosas que no terminaba de sanar. Entonces, recuerdo como situaciones nada sanas, pero también recuerdo a mi abuela estar arrodillada y orar por todos sus hijos, bueno, en ese momento yo era la única nieta. Y recuerdo que mi abuela siempre nos tenía en sus oraciones. Entonces, eso es algo que a día de hoy valoro mucho y digo, si estoy donde estoy, es gracias a las oraciones de mi abuela. Qué fuerte, siempre en historias así, muchas veces hay siempre un familiar, un conocido, alguien que ha estado levantando oración por cada uno de nosotros. O sea, las oraciones han salvado bueno, Dios a través de las oraciones, por escuchar las oraciones de muchas personas, ha salvado a mucha gente. ¿Recuerdas tus primeras veces en la iglesia cuando eras pequeña? Tipo, ¿qué pensabas? Sí, mis primeras veces era en Colombia cuando vivía con mi abuela y me acuerdo que como que ella nos obligaba a todos a ir a la iglesia. Entonces, eso también cuando te obligan, de alguna manera crea cierto rechazo a la iglesia. Pero, y claro, yo además era una niña, entonces al ser como la menor de todos, a mí pues yo sí me tocaba ir, ¿sabes? Como que los otros podían un poco decir o discutir y no ir, pero a mí me gustara o no me gustara, me tocaba estar en la iglesia porque era la niña y pues mi abuela estaba a cargo mío, entonces no había alternativa para mí. Claro. Y yo, de hecho, me acuerdo que en esa época cuando vivía con mi abuela, vivía con mi tío y con mi tía. Entonces ellos, o sea, mi tío también tenía como eso de, porque con él solo me llevo 4 años, igual nos obligaba a ir a la iglesia, pero ellos a veces lograban escaparse o sacaban algunas cosas para no tener que ir. Y yo siempre pensaba, ojalá yo pudiera hacer lo mismo. Pero sí que recuerdo las vigilias, que como que en Colombia, aquí realmente en España no lo he visto tanto, pero en Colombia es como en las iglesias cristianas algo muy, o sobre todo en las iglesias cristianas un poquito más, no sabría decirlo, como antiguas, no sé. Mi abuela me obligaba a ir un poco a las vigilias, que eso es oración toda la noche.
Imagínate, uno de niño. Estaba yo ya... Dormida en los bancos, ¿no? Sí, y luego salíamos como en la madrugada y me acuerdo, como que tengo recuerdos de eso, ¿no? De yo meterme en la ruana, o sea, la ruana es como una especie de ponche típico de Colombia, meterme así debajo de mi abuelita porque salíamos en la madrugada y hacía un montón de frío. Claro. Y ¿Y qué pensabas? O sea, ¿pensabas esta gente loca o si creías? Porque en Latinoamérica me he dado cuenta por mi familia, vaya, Ujú. que, que hay ciertas zonas en las que la gente tiene la existencia de Dios muy clara. Otra cosa es que vivan más o menos en fe o lo que sea. Pero es como el cielo es azul, el pasto es verde y Dios existe. ¿Sabes? No es como creo que en países más europeos o cosas así como que está más la duda, hay mucho más ateísmo, creo, que en Sudamérica, pero a ver, esto iba para preguntarte que qué pensabas tú, o sea, si tú creías en ese momento de pequeña o si tenías dudas o si directamente pensabas que no existía, no sé, cómo te relacionabas. yo nunca he tenido la duda de que Dios exista. Eso para mí, no sé si es por lo que he visto en mi abuela, pero para mí siempre ha existido Dios. Eso lo he tenido muy claro, aun cuando estaba súper alejada de Él. Mm, En mi mente no, jamás estuvo la duda de Dios, ¿tú existes? No. qué Y fuerte. no, no es algo a lo que yo, como que no me podía imaginar este mundo sin, o sea, digo, no, no puede ser que exista eso si no existe Dios, ¿sabes? Entonces, eso es algo que, esa duda nunca la he tenido yo, pero como que sí lo sentía era un Dios lejano, como no, no algo cercano, algo que tú sabes que hay algo superior a ti, pero no, no es algo a lo que yo pudiera estar como muy cercana. Y con respecto a cómo me dijiste en plan, cómo vi la iglesia, ¿no? Mi abuela iba a una iglesia donde era, desde mis recuerdos, había como mucho show, mucho espectáculo. Recuerdo que oraban por la gente y se caían y empezaban a moverse así súper exagerado. Y como que crecí en ese ambiente que a mí me generó como cierto, como, ¿qué es esto? Sí. Además, bueno, tengo una anécdota curiosa con el tema de un pastor y es que de pequeña eh, yo tenía sueños constantemente. La verdad es que no me acuerdo con qué era, pero era como al parecer con una especie de gato o algo así. Entonces yo lo dibujaba y era como una mezcla de un gato y Spider-Man, algo así. Ajá. Y bueno, eso. Yo lo dibujaba, entonces mi abuela se le metió en la cabeza que es que era algo maligno. Mm. Entonces quiso que un pastor orara por, bueno, el pastor de su iglesia orara por mí. Pero de verdad no era algo maligno, era simplemente que uno de niño tiene imaginación. Y ya está, Y ya está. Pero recuerdo, por ejemplo, muy pequeña, un pastor estar sacando demonios de mí. Para mí eso fue como demasiado fuerte. Yo decía, o sea, me hizo sentir hasta mal, ¿sabes? Como, Sí. uy, estoy... ¿Endemoniada qué pasó? Sí. Luego también recuerdo otra anécdota que es, mi abuela quería que orara el pastor por mi tío y por mí. Entonces pasamos de estos que te dicen, ¿quién quiere orar y recibir no sé qué? Pase al frente. Nosotros éramos niños, pero mi abuela, no, que pasemos nosotros al frente. El pastor tenía muy mal aliento. Y él venga a orar y sopla en el nombre de Jesús y me echaba todo su mal aliento y yo no aguantaba más. Pero claro, yo no sentía el caerme, o sea, yo no sentía nada y veo que al lado mío se cae mi tío. Y, y yo dije, o sea, veía como que a mi alrededor todo el mundo cayendo y el pastor venga a hacer fuerza para que además me empujaba a la frente, ¿sabes? Sí. Claro, yo me tambaleaba, pero es que yo no sentía nada de caerme, no había sentido y creo que esas cosas no se deben forzar. Si el Mm. Espíritu Santo te toca sin forzar, ¿sabes? Sí. No sin que la parte humana fuerce eso. Sí. Y bueno, entonces después hablando con mi tío, yo le pregunté, porque para mí era curioso saber qué se experimentaba cuando tú te caías. Y me dijo mi tío, no, yo me caí porque no aguantaba el aliento del pastor. Entonces, ¿sabes? Yo crecí como en un ambiente así cristiano, que creo que eso también hizo que más adelante en mi vida yo quisiera alejarme como de la iglesia. Claro. Vale. Vale, ya tenemos bastante más contexto. Me parece súper curioso el que nunca dudaste. Me parece, no sé, a mí me llama mucho la atención. Me parece bonito, honestamente.
porque habla mucho también, creo, de tu corazón y a ver, que no tiene nada de malo dudar. Yo soy la primera que antes de convertirme fui atea. Sabes que al final Dios nos alcanza y no hay quien se oponga a su voluntad, ¿no? Pero que me parece muy bonito, la verdad, que nunca hayas dudado. Y, y bueno, entonces situándonos un poquito, ya estás en España, 14 años con tu madre aquí. Y esa etapa con tu madre fue complicada, porque sentías que tenías que cuidar de ella, una responsabilidad que no corresponde a alguien de tu edad. Y a partir de los 14 años, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Después de los 14 regresé a Colombia, Mm. pero realmente para mí es importante la época aquí en España. Bueno, creo que todas las épocas han sido importantes, pero aquí en España pasó algo y es que yo a eso de los 12, 13 años intenté suicidarme. O sea, en mi vida intenté suicidarme 2 veces y la primera vez fue con esa edad. Wow. Y recuerdo que bueno, mi mamá, bueno, te había dicho, ¿no? Que mi mamá pues tenía épocas depresivas y a ella en una de sus épocas le habían recetado Valium, que es como un diazepam. Mm. Es porque ella sufría de depresión y de ansiedad. Entonces, recuerdo que nosotros vivíamos cerca a la playa, aquí en Marbella, o sea, en Marbella, y nosotros vivíamos en el último piso. Yo siempre me asomaba y pensaba, como nunca, o sea, sentía que mi vida no tenía sentido. Porque por mucho que tuviera cerca a mi mamá o mi abuela o a gente que yo sé que me quería, es como que siempre me sentía sola y con un vacío. También pasa que en esa época había perdido mucho contacto con mi papá. Entonces, claro, si tú estás en una adolescencia y de alguna manera tienes a tu madre, pero ves a tu madre en ese momento y tu padre no está cerca, es como que te sientes de alguna manera huérfano. Entonces, no me sentía querida. Por mucho que mi mamá, o sea, es como que yo sabía que mi mamá me quería, pero no me sentía querida. Aunque mi mami me dijera, te amo, hija, o lo que sea, no sé, no me sentía amada realmente. Sí. Y eso hizo que en mi adolescencia, o sea, cuando empecé la adolescencia, tuviera muy baja autoestima. Y siempre, como que, de hecho, a día de hoy sigo luchando con pensamientos de darme yo misma muchos palos o culparme por cosas que pasen, porque creo que eso pues ha venido desde ahí, ¿no? Como que me he sentido tan poquita cosa durante mi vida que ha sido muy complicado el sentirme también amada o merecedora de amor. Entonces recuerdo que en esa época yo pensaba, en realidad, ¿por qué estoy aquí? No tiene sentido mi existencia, ¿no? ¿Para qué nací? Sí, seguramente también conociendo como la historia de cómo surgió el embarazo de mi mamá, realmente yo no fui una niña deseada. O sea, no es como que ellos se hubieran casado, hubieran deseado tener un hijo, pues fui un accidente. Aunque ellos me amaron, bueno, me siguen amando, pero no, realmente no estuve dentro de unos deseos. Entonces, claro, si tú de niña ya conoces eso, pues la cabeza empieza a dar vueltas y yo decía, ¿y si me suicido? ¿Qué va a pasar? No pasa nada. O sea, el típico pensamiento, ¿no? de la gente que tiene pensamientos suicidas es seguro que si me voy, nadie me va a echar de menos, no hago falta en este mundo. O van a estar mejor sin mí, ¿no? Uh-huh. Son las típicas. Y me acuerdo que miraba hacia abajo, pero decía, no, yo soy demasiado cobarde para lanzarme de la terraza y buscaba como siempre una manera como de irme de este mundo, pero sin sufrir tanto. Y eso me hacía sentir bastante cobarde. Entonces, claro, eso también era algo que me daba palo a mí misma, ¿no? Como alimentaba todavía más los malos pensamientos de ti misma. Vale. Y en esa época tenía una voz constante que era mi propia voz, pero era como si fuera otra persona, que me repetía constantemente, yo no valgo, no soy valiosa, no debería estar viva. Wow. Y bueno, pues ya en una mi mami recuerdo que estaba borracha, me dijo una serie de palabras que a mí me dolieron mucho y dije, voy a acabar con mi vida. Entonces fui a donde yo sabía que mi mami tenía las pastillas, que además ya las había estado como observando durante esa semana, y me tomé varias de ellas.
¿Y qué pasa? Que el Valium, pues como es un relajante, lo que hizo fue dejarme cao en el sentido de súper dormida. Y mi abuelita esa noche tiene un sueño, que en el sueño era que uno de sus nietos, aunque en el sueño era un nieto que no existía, pero iba a morir. Entonces mi abuelita se levantó como muy mal. Voy a hacer aquí un inciso y es que Dios siempre le hablaba a mi abuela a través de los sueños. De hecho, antes de que mi abuela se viniera aquí a España, ella ya había soñado con que iba a viajar a España y eso ni siquiera estaba en los planes de mi mamá ni nada. Entonces, Dios siempre le ha hablado por medio de los sueños a mi abuela. Y, y ella se despertó y tuvo como que en su cabeza no paraba de pensar de tengo que ir a ver a Nicole, tengo que ir a ver a Nicole. Mi abuelita no vivía con nosotros, sino que ella iba y nos visitaba porque mi abuela trabajaba aquí cuidando a personas mayores y en las noches, o sea, estaba como una especie de interna. O sea, en las noches iba y dormía con ellos y en el día tenía como ciertas horas para irnos a ver. Y al otro día, pues temprano pidió permiso y fue a verme y bueno, ahí se dio cuenta que me había tomado unas pastillas y ella y mi mamá me llevaron al médico. Y a raíz de eso, ella iba a la iglesia, a una iglesia aquí en Marbella. La pastora tenía como conocimientos de psicología o algo así y mi abuelita pues quiso que yo fuera a la iglesia y, y hablara con la pastora. Entonces estuve yendo a la iglesia. La verdad es que para mí esa época de la iglesia fue como un bálsamo a mi corazón porque me sirvió muchísimo. O sea, a lo largo de mi vida, aun cuando estaba lejos, he tenido momentos donde me he acercado a la iglesia, luego me he vuelto a ir, pero siento que siempre ha estado presente eso en mi vida. Y fuiste a hablar con la... Vale, perdón, es que ha sido un montón. Tuviste este primer intento y al llegar a la iglesia sentiste como te acogieron un poco de, ¿no? Un poco de Sí, paz. o sea, cuando llegué a la iglesia sentía como... la verdad es que en las dos veces que he intentado suicidarme, como no ha pasado, gracias a Dios, pero como no pasaba, siempre sentía como esto de fracasé, ¿no? Entonces llegué a la iglesia con ese pensamiento de fracasé, soy una fracasada. Pero cuando hablé con la pastora, es como que en ella sentí un abrazo de mamá, que aunque yo tengo a mi mamá y de verdad que mi mami es muy cariñosa, pues por todo lo que había tenido que vivir con ella, a mí había sido como muy marcado y entonces sentir como otro cariño, no sé cómo explicarlo. El abrazo de esa pastora a mí me sirvió mucho. Y ahí pues estuve con la que era la líder de adolescentes, que la verdad es que si tengo que pensar en una persona que ha marcado mi vida mucho en esa época es ella, porque estuvo muy presente, era como muy atenta conmigo. De hecho, me acuerdo que yo estaba en la ESO y había repetido y para poder pasar de curso yo tenía que hacer el examen de recuperación y recuerdo que ella se quedó estudiando conmigo, ¿sabes? Wow. Ahora que yo soy adulta pienso cómo lo hizo porque ella trabajaba, tenía que estar pendiente porque servía en la iglesia y aún con todo sacaba tiempo para ayudarme a estudiar. Wow. Entonces, para mí ella fue alguien muy importante porque yo nunca tuve eso en casa. No tuve a mi mami que se sentara conmigo a estudiar. Pero Carolina, se llama ella, ella sí estaba ahí, estuvo presente. Y por eso pienso que también lo que hagan los líderes de jóvenes con los jóvenes marca muchísimo. Como que hay veces se piensa, señores, es un trabajo en vano, pero no, porque a mí, y, o sea, en ese momento a lo mejor yo no lo veía, pero ahora con 29 años miro para atrás y digo, es increíble lo que esta persona hizo y todo porque en ella veía reflejado el amor de Dios. Wow. Entonces, para mí ella fue, creo que en mi vida han habido muchas personas claves. Ella fue como la primera aquí en España. Después, bueno, ahí conocí a mi mejor amiga, en ese momento Ana. Y Ana estaba, pues, ella iba a la iglesia y justo me acuerdo que para ese mismo año creo que fue un campamento o no, algo así.
fui a un campamento de jóvenes, que era un campamento evangelístico en Monda. ¿Tú para ese entonces tenías cuántos años? Tenía 13. 13. Ujú. 13 años. O sea, la primera vez que lo intentaste, ¿cuántos tenías? Perdona. 12, creo que no está mal. Ujú. Madre mía. Perdón. Y fui a un campamento evangelístico que es, o sea, ahora quienes hacen esos campamentos, solo que en esa época no lo sabía, son ahora mis suegros. Wow. Y ellos marcaron también mucho mi vida. De hecho, me acuerdo que ahora lo pienso y digo, ay, qué vergüenza. En esa época, al papá de Joel, después del campamento, yo le decía papá. O sea, el papá de tu marido. Sí, Papá. increíble. Ya los estaba considerando familia mía sin saber que iban a ser mi familia en el futuro. Y ellos también, no sé, como que Laura y José los sentí como figuras paternas, que de hecho a día de hoy ellos han sido claves, que más adelante te diré el por qué, porque realmente son como las figuras, para mí son mis figuras paternas. O sea, tengo a mis papás y a día de hoy mi relación con ellos ha mejorado y los he perdonado, pero José y Laura son para mí como las figuras paternas sanas que Dios me puso en mi vida para yo sanar y a raíz de eso poder trabajar mi relación con mis propios padres. Wow. Entonces ahí los conocí a ellos. La mamá de Joel siempre me dice que ella desde que me conoció tuvo una carga por mí en su corazón. Y de hecho ella sentía que como, porque en ese campamento en verano yo me enteré que me iba a regresar a Colombia. Entonces, porque bueno, aquí pasó lo de la crisis del 2008 económica, mi mami económicamente estaba pues regulera. Había muerto un tío mío en Colombia, entonces era como ir a Colombia a pasar tiempo con mi familia, porque justo después de la muerte de mi tío, mi papá como que quiso volver a tener ese contacto conmigo. Y a raíz de eso, pues cuando yo le conté a los padres de Joel que me iba a regresar a Colombia, la mamá fue como, no, Nicole debería vivir con nosotros. Pero bueno, las cosas no se dieron así, solo que ellos no sabían y yo tampoco que más adelante iba a vivir con ellos. Qué fuerte. Durante 5 años. Entonces, vale, la vida es curiosa, ¿no? Como Dios al final, no sé, trabaja de una manera que al final todo es en su tiempo y en el momento indicado. Sí, sí. Yo te iba a decir que si una cosa sabemos es que Dios siempre llega a tiempo y que sus tiempos son perfectos. Sí. Pero qué difícil, ¿no? O sea, ahora que ya estabas un poquito más estable, habías encontrado pues una esperanza, unas nuevas ganas, digamos, de seguir adelante y estabas en tu campamento, rodeado de gente, sintiéndote bien, que te dieran la noticia de que tenías que volver a Colombia, me imagino que fue duro. Para mí fue muy duro. Me acuerdo que cuando iba en el avión porque yo me regresé sola, las 2 veces que he viajado, las 3 veces que he viajado han sido sola. A los 9 años cuando me vine aquí fue sola, luego a los 14 cuando me regresé a Colombia fue sola. Y me acuerdo que cuando iba en el avión no podía parar de llorar, porque para mí era, me van a quitar de toda mi vida, como otra vez, ¿sabes? Sí. Y para mí ya era muy duro, porque la primera vez que vine aquí a España también había sentido eso, que me habían quitado de toda mi vida, que era como parte de lo que yo tenía en Colombia, aunque yo siempre había deseado vivir con mi mami. Pero era como que yo decía, ¿por qué no lo puedo tener todo? A mi mamá junto y a mi abuelita y a mis tíos, y que era con la familia con la que más había convivido. Y luego otra vez era como, ¿por qué ahora tengo que regresar y voy a perder todo otra vez? Voy a perder otra vez a mi mami, que aunque tuviera la relación, o sea, aunque me sintiera responsable de mi mamá, es como que siempre me sentí como muy dependiente a mi mami, como que sin ella tampoco podía yo, era mi mami, ¿sabes? Entonces, y sí, para mí fue muy duro regresar a Colombia. Cuando regresé, la verdad es que... Claro, yo regresaba a vivir con mi papá, con alguien con quien no había tenido mucha relación o mucho contacto desde que había salido de Colombia a los 9 años. Y iba a ser muy duro porque encima iba a vivir con él y con su mujer, que es la nueva familia que tenía mi papá, que ya había vivido antes con ellos y no había sido muy buena época, no había sido. Entonces tenía que volver a ese hogar donde yo no me sentía
como recibida por parte de la mujer de mi papá, aunque yo sé que creo que era un poco más mi herida de... Sí, De querer que las cosas fuesen distintas. Entonces, igual también digo, tanto todas las personas o parte de mi familia han hecho lo mejor que han podido con sus herramientas. O sea, a día de hoy lo entiendo. Cuando era adolescente, no. Claro. Entonces, era muy complicado saber que iba a volver a esa época. Claro, y llegas allí a quedarte con tu papá, con su esposa, y para ese entonces ya tenías hermanos o no. Sí, tenía a mi hermano, que él y o sea, la mujer de mi papá tiene una hija, Ajá, que no es de sangre, pero para mí es mi hermana también. sí, 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 entiendo. Y llegas allí a la casa de ellos y ¿qué te encuentras? O sea, Me encontré mucha ilusión por parte de mis dos hermanos, el verme, que eso fue bonito porque yo he sido hija única, entonces, o sea, había sido hija única, entonces no había tenido ese contacto de tener hermanos, pero yo misma sentía un rechazo a mi papá, ¿sabes? Porque cuestionaba constantemente el por qué no estuvo presente en mi vida. ujú, Y por ende también sentía rechazo hacia la mujer de mi papá. claro. Entonces fue una situación muy complicada para mí porque tenía que adaptarme a unas nuevas reglas mientras yo pensaba, ¿por qué tengo yo que adaptarme a nuevas reglas si él nunca había estado conmigo? Claro. Son pensamientos de un adolescente igual, ¿no? Ahora, visto desde otra perspectiva, también digo... Pero a ver, es comprensible. Es comprensible porque es un montón. O sea, tuviste la infancia complicada, luego tuviste esa época tan dura con tu madre y cuando ya por fin estabas un poquito más estable, vuelves allí sin saber qué te vas a encontrar, pero desde esa herida. O sea, yo te entiendo. Cuando uno tiene padres separados, y más a esa edad, todo menos tener una familia bien y estructurada, todo lo demás te parece fatal, Sí. ¿sabes? Porque en el fondo es lo que anhelas, eso que no has tenido, o sea, que no te culpes tampoco porque es que es normal, ¿sabes? Por ahí. Cualquiera que venga de padres separados desde pequeño ha vivido eso y ha sentido rechazo por las parejas de sus padres, aunque fuesen maravillosos, simplemente por el hecho de no es mi madre o no es mi padre, ¿sabes? Claro. Y tengo que estar comiéndome esta situación que no me gusta nada, que yo no he elegido, ¿sabes? Por estar viviendo esto. Luego ya cuando uno se hace mayor, pues ya va entendiendo un poco más las cosas. Entonces llegaste a Colombia, con toda la adaptación esta a tu nuevo hogar y demás. Estuve ahí viviendo, estudiando. Llegar a Colombia siendo colombiana, pero que te consideren extranjera, se sumaba una cosa más a mi multitud de pensamientos negativos. Claro. Encontraba refugio en el rap y encima en letras súper deprimentes. Y que hacía que mis pensamientos dieran más vueltas deprimentes y con pensamientos un poco más rebeldes. Claro. Que igual a día de hoy me sigue encantando el rap. Pero yo creo que esa Pero- época la hemos tenido todos, Sí. ¿eh? Y más así lo que tú dices cuando... Es que esa época, pues más o menos tenemos la misma edad. En esa época había raperos con mensajes... O sea, había muy buen rap, pero al mismo tiempo te pones a parar a escuchar las letras y te dices, es que si estaba deprimida. Era como echarle peor. leña al fuego. Sí. Bueno, ahí... Y bueno, entonces ahí estuve viviendo con ellos. Hubo un momento, o sea, mi papá como que siempre ha conocido, bueno, por lo que tú has dicho, ¿no? En Latinoamérica está como la cultura del cristianismo, que luego independientemente, luego, o sea, hay gente que conoce de Dios, pero realmente no vive una vida cristiana. Y mi papi pues conocía de Dios, ellos estuvieron cerca de la iglesia. Es verdad que cuando yo vivía con ellos, cuando yo llegué a vivir con ellos, ellos ahí no iban mucho a la iglesia. Ajá. Pero la mujer de mi papá tenía una hermana que sí estaba, que sí asistía. Ella sí tenía, la verdad es que creo que de las personas que he visto y que han marcado en mi vida con respecto a la relación con Dios, esta otra mujer tenía eso. Por eso te digo que creo que Dios siempre ha estado presente en mi vida. O sea, él no sé, su misericordia nunca me ha dejado, porque siempre mandaba personas cercanas a él que estuvieran ahí presentes en mi vida. Y la mujer, la hermana de la mujer de mi papá,
eso, ella estaba como muy pendiente también de que nosotros pues asistiéramos a la iglesia. Entonces, cuando yo tenía como 16 años, me leí mi primer libro cristiano, que es Locos por Jesús. Habla de los primeros mártires en la historia. Ese libro a mí me marcó totalmente la vida, o sea, me marcó tanto porque algo que ha tenido el rap en mí, aparte de algunas enseñanzas de mi mami, es de uno luchar por sus ideales, ¿no? Sí. De hecho, creo que el rap ha hecho eso en mí, que a mí no me importa tanto lo que piensen los demás, sino más mi propia opinión. O sea, no hablando de manera egoísta, sino, no sé, yo me puedo poner una prenda y a mí no me da tanto temor que, ay, ¿qué va a decir la otra gente? No. Claro. Y creo que eso lo ha influenciado mucho el rap en mi vida. Y dentro de las cosas era pues luchar por mis ideales, no por mis creencias, porque el rap era un poco también, el rap es eso, ¿no? Es como vamos a pelear por lo que creemos, por la libertad, por tal. Entonces, a mí me marcó mucho porque el ver cómo gente moría por Jesús y eran gente que iba, estaba en Rusia y allí en el régimen comunista les obligaban a negar a Jesús y ellos no negarlo y por eso ser torturados. Y luego en el libro narraban como que en ellos veían como en Esteban cuando es apedreado en la Biblia y resplandece su rostro, pues pasaba esto con estas personas. Y yo decía, oye, o sea, me marcó tanto que yo quise volver a acercarme a la iglesia. Y me acuerdo que cuando iba a cumplir de los 16 para los 17, tenía una chica una conocida que ella pues estaba dentro del ministerio de alabanza y eso en una iglesia a la que hay veces íbamos con mis hermanos. Y ese día había como una noche de oración. Entonces yo le dije a ella que yo quería ir porque quería pasar mi cumpleaños cerca de Dios. Wow. Entonces fui y bueno, realmente en esa época creo que emocionalmente estaba un poco mejor. Siempre con algunos desequilibrios, pues por el tema familiar y porque igual yo era un adolescente, a mí tampoco hubo alguien que me hablara de entrega todo a Dios, deja que Él sane tus heridas. Entonces tenía pues mis luchas, pero emocionalmente creo que era como otra vez una época en la que estaba un poco más centradita. Pero bueno, pronto se acabó eso porque la influencia del colegio, yo me acuerdo que tengo algo y es que cuando a mí se me mete una idea en la cabeza, como que me obsesiona. Entonces en esa época me obsesioné con Jesús, por así decirlo. Entonces me acuerdo que yo me llevaba la Biblia al colegio y en el recreo me ponía a leer. Claro, ¿qué pasa? Que esto genera en el colegio comentarios como, ay, la evangélica. Pero en verdad a mí eso me daba igual. Eso es lo que tuve una lucha con el tema de la música y a mí la música siempre es algo que me ha podido mucho. Entonces habían temas de rap que yo era consciente que no eran como muy buenos para mi corazón porque escuchaba un grupo colombiano que hablaba mucho de drogas, de no sé qué. Entonces, al final, como que, no sé, todo un poco pues me hizo volver a alejarme de Dios. Pero sí recuerdo que en ese momento fue como mi primer acercamiento a la iglesia, pero más como por decisión, ¿sabes? Más de Claro, decir, tuyo propio. no porque hubiera sido guiada por mi abuela o porque, no, sino mío propio de decir, aquí yo quiero contigo, Señor. Me acuerdo que yo ponía música de Su Presencia, que es un grupo cristiano colombiano que tiene una iglesia, pues el lugar de Su Presencia, no sé si la conoces, pero ponía música de ellos de adoración y tenía mis momentos de alabanza, de adoración ahí en casa y me ponía a leer la Biblia. Y para esa época siempre me leía un Proverbios. Y siento que me ayudó mucho en ese momento concreto con la relación entre yo y la mujer de mi papá, porque aprendí cómo a ser más sabia, ¿sabes? Como más prudente. Entonces siempre intentaba, bueno, Señor, esto me molesta de ella, pero te lo entrego. Pero bueno, pronto me alejé como de eso y la verdad es que desde los 17 hasta los 23 como que no tuve un acercamiento real con el Señor. Claro, digamos que sin querer,
por circunstancias, o también es que es una edad creo que muy volátil en ese sentido. O sea, sí que fue la primera vez que tú lo decidiste, y eso es muy poderoso. La primera vez que uno decide, dice, venga, va, voy a acercarme, voy a intentar aprender y demás, pero es que a esa edad y con ese contexto yo te entiendo, es que es complicado. Y al final te terminaste alejando, porque no pasó nada en concreto más allá de lo del cole, algún comentario, de por sí que la vida como que te fue llevando por otro lado y ya está, ¿no? Digamos. Sí, igual creo que es muy importante en cualquier etapa de nuestra vida tener como tener a personas indicadas en tu vida. Mm. Yo no tenía amigos cristianos y creo que eso influye mucho también en tomar las decisiones. En la adolescencia en especial, bueno, en la adolescencia en verdad y a nuestra edad, el que no tengamos un círculo que nos, sí, que nos den sabios consejos o que nos animen a seguir por el buen camino es importante. Sí. ¿Sabes? En la Biblia igual vemos muchas historias de reyes que por seguir malos consejos pues terminaron a hacer cosas que los desviaba de Dios. Y también vemos reyes tipo Salomón, ¿no? Él seguía consejos de sabios, aparte de que Dios le dio a él una gran sabiduría, y él pues por seguir como también los consejos sabios hacía bien las cosas, pero luego también hubo un momento donde se desvió, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante también de quienes nos rodeamos y qué personas tenemos a nuestro alrededor que nos aconsejen. Sí. Entonces creo que en esa época pues mis amistades tampoco eran, digamos, creyentes. Entonces eso también hacía que si yo no podía compartir la fe con alguien, al final pues era más fácil que me terminara yendo hacia otro tipo de cosas. Y si encima también sumamos que en mi familia no había alguien tampoco con una fe, no fe, porque fe pueden tener, sino con una relación realmente con el Señor. Entonces eso también hace pues que, sí, si tu contexto, tu entorno No es favorable a que Ujú. puedas vivir en fe, que puedas conocer más. Claro, pues eso al final te termina también afectando a la hora de tomar decisiones. Claro, claro. Y al final te terminaste alejando, digamos, ¿no? Ujú. ¿Y cómo sigue tu historia? Y debería escribir un libro. Nada. Después bueno, mi historia sigue en que mi mami regresó a Colombia. Me fui a vivir con ella porque tuve problemas con mi papá y con la mujer de mi papá en la convivencia. Entonces decidí irme. Eh, Volví con mi mami. Mi mami, bueno, justo había llegado embarazada a Colombia. Entonces pasó una gran depresión porque el padre de mi hermana no quiso hacerse cargo del embarazo. Para mi mami fue muy dura la situación. Y ella yo creo que estuvo deprimida. Creo que ha sido como una de sus depresiones más fuertes durante el embarazo y el posparto. Entonces, nuevamente al vivir con mi mami estar así como tan sensible, yo me sentía como la cabeza del hogar, como que yo tenía que estar ahí firme para mi mamá para que ella pudiera estar bien. Sí. Obviamente en la época del embarazo ella no estaba bebiendo, pues por obvias razones. Entonces ahí simplemente pues estaba muy triste. De hecho, yo ahora lo pienso y digo, qué duro porque cuando tú estás embarazada transmites todas tus emociones al bebé, ¿no? Entonces, creo que mi hermanita, sin quererlo, sintió toda la tristeza de mi mami. Y es algo con lo que a lo mejor ella nació. Entonces, igual algo que pido es que también ella pueda encontrar a Dios como yo lo encontré en mi vida y que su historia sea un poco diferente a la mía en cuanto a la niñez. Y bueno, ahí estuve con mi mami cuidándola. Ya después de que terminé el bachillerato, entré a trabajar y para esa época mi hermana ya era un poquito más grande, entonces mi mami volvía a caer en depresión, volvía al alcoholismo. Y entonces para mí ya fue un momento donde yo me estaba haciendo cargo de ciertas cosas de la casa
que ya no aguantaba más, entonces decidí irme a vivir sola con 19, 20 años. Y ahí es donde volví a entrar. Creo que ahí ha sido como, bueno, a partir de los 20 creo que ha sido como mi momento de más tocar fondo en mi vida general. Estuve consumiendo drogas. También, por mucho que yo deseaba no ser igual que mi mamá, me estaba convirtiendo en ella en el sentido de tener el problema con el alcohol. O sea, recuerdo que cuando estaba trabajando de camarera, desayunaba muchas veces vodka. Entonces, sí, estaba como en un momento muy bajo en mi vida. Había ya experimentado pues lo que es la droga, la marihuana, los trips. Había probado pues también la coca, bueno, diferentes tipos de drogas. ¿Y qué pasa con la droga? Que en el momento es todo muy, muy guay, pero cuando se va el efecto, la depresión que uno siente es peor aún. Entonces, el efecto post-droga para mí era muy duro. Y bueno, de hecho, yo tuve que dejar la marihuana realmente es porque hubo un momento en mi vida donde empecé a sentir que me seguían y a mí nadie me estaba siguiendo. Entonces dije, aquí lo freno porque creo que ya está pasando factura. Sí. Y, y cuando cumplí 21 años, volví a intentarme suicidar. Y nuevamente digo, es que es la misericordia de Dios, porque yo ahí ya vivía sola y me acuerdo que ese día me lo habían dado libre porque me debían un día por el día de mi cumpleaños o algo así, entonces lo había pedido como libre. Y yo vivía con unas compañeras de trabajo. Ellas dos se habían ido al turno, pero una de ellas, no recuerdo por qué, por lo que sea, regresó y no fue a trabajar. Yo me había encerrado en mi habitación. Algo que teníamos todas es que nos habíamos dado las llaves de nuestras habitaciones por si cualquier cosa. Entonces yo me había encerrado en mi habitación. Yo lo que recuerdo de ese día es que me había tomado también unas pastillas porque otra de las chicas con la que vivía pues tenía problemas depresivos y les habían recomendado unas pastillas también para la depresión. Entonces yo me cogí, bueno, le robé una tableta y me tomé todas. Y recuerdo haber visto como una figura. Al principio pensé que era mi tío. Y entonces recuerdo que cuando yo lo vi es como que me dio la ilusión de me voy a reunir con mi tío, porque para mí mi tío, que dije antes que había muerto, había sido como lo más cercano a un papá, o sea, en el sentido de que mientras yo estuve aquí en España cuando era pequeña, él siempre intentaba llamarme por mi cumpleaños, estaba como muy presente. Entonces para mí mi tío no sé, lo quería muchísimo. Además, parte del tiempo que estuve viviendo de pequeña con mi papá, lo estuve también viviendo con él. Entonces, mi tío para mí, no sé, era una figura muy importante. Y recuerdo ver esa figura y dije, por fin me voy a reunir con mi tío. Y de repente esa figura, como que no le veía la cara. Y no sé por qué pensaba yo que era mi tío, pero me acuerdo que estaba sentado al lado mío, me volteó a mirar, una sonrisa, pero era una sonrisa como, no sé, se sentía pesado. Y me dijo, nadie te va a salvar. Entonces ahí es donde yo sentí miedo a morir. Cuando antes había deseado morir, esa fue como la primera vez que yo sentí miedo a morir. Yo no recuerdo haberme intentado mover o lo que sea, pero dice mi amiga que ella escuchó ruidos en la habitación. Entonces dijo, qué raro. Entonces ahí intentó como golpear, yo no contesté lo que sea y ella entró. Y es cuando me vio a mí en ese estado, entonces llamó a la ambulancia. La ambulancia se ve que tardó un poco en llegar, pero de hecho recuerdo que dijeron que si la ambulancia hubiera tardado 5 minutos más, seguramente yo ya me hubiera muerto. Y llegó justo a tiempo la ambulancia. Y cuando ya volví en sí, me acuerdo que volví a pensar, fracasé de nuevo en mi vida, no logré morir. Y ahí la estaba pasando emocionalmente, creo que fue mi peor momento. De hecho, yo veo fotos antiguas y se nota en mi rostro que estaba mal, ¿sabes? Que estaba rota por dentro, porque en esa época realmente me sentía totalmente rota. Es como que ya en mí no había una pizca de esperanza. Uf. Y
Que se me olvida el guión y todo. Y o sea, que cuando vuelves en sí, después de eso, aparte de la sensación de fracaso, ¿qué pensabas de lo que viviste, de esa experiencia? No lo... O sea, esa experiencia de haberme en ese momento de la sombra y eso, no cuando volví en sí, es algo que como que no le di mucha importancia porque estaba más preocupada por el hecho de no haber logrado irme de este mundo que por otra cosa. Entonces, lo que pasó es que ahí justo mi papá y su mujer habían empezado a ir a la iglesia. Entonces, mi papi me llevó a la iglesia y nuevamente te digo, ¿no? Siempre ha estado presente eso ahí en mi vida. Entonces digo, es Dios. Dios, tú decías antes, Él llega siempre a tiempo y en el momento correcto. Y creo que a Dios no se le escapa nada de las manos, Él llega siempre a tiempo. Entonces, estuve ahí, bueno, intentando sobrevivir a un mundo que no quería estar, pero no había salido bien, entonces no tenía alternativa, me tocaba vivir. Wow. O así lo pensaba yo, sí. Aunque seguía sin ganas de vivir. Más adelante conocí a mi pareja, no la que está, a una expareja que tuve. Creo que ha sido mi experiencia más tormentosa porque, bueno, yo estaba herida, él también estaba herido y no lo culpo, pero es verdad que fue la relación más tóxica que he vivido en mi vida. Esta persona me hizo sentir también que yo no valía nada, que era muy poca cosa. Y todo mi mundo en esa época se había tornado tan negro. O sea, si pienso y miro hacia atrás, todo es muy oscuro. En esa época tengo recuerdos y no sé cómo sonreía porque en mi interior todo era muy oscuro. Recuerdo que con él creo que estuve 1 año o algo así. Realmente creo que fueron casi 2, pero entre medio hubieron momentos donde lo dejábamos, volvíamos. Fue súper tormentosa esa relación. Y me acuerdo que una noche estaba yo, no podía dormir, ya llevaba como una semana donde me levantaba en la madrugada con un vacío en mi corazón y no sentía, nada me daba paz. Era un vacío que estaba ahí, era horrible levantarse con esa sensación, ¿sabes? Sentir que algo te falta, es como si tuvieras un gran hueco en tu corazón. Y me acuerdo empezar a llorar y decir, Dios mío, ayúdame, ya no puedo más, no aguanto más, ayúdame. Y una de las veces recuerdo que solía quedarme mucho en su casa, prácticamente vivía en su casa. Recuerdo que me desperté escuchando alabanzas y era que cerca de la casa de él había una iglesia. Yo ya llevaba tiempo sin pisar una iglesia y dije, voy a ir a la iglesia. Fui a la iglesia, sentí paz, me acuerdo que lloré y como que en ese momento le entregué todo a Dios y cuando salí como que me sentía en una nube, pero nuevamente llegué a su casa y es como que, ¡pum!, mi realidad. Y me acuerdo que él estaba muy enfadado porque yo me había ido. Y me dijo, bueno, le conté que había estado en la iglesia y me dice, Dios o yo, tú escoge. Para mí eso fue como me marcó tanto porque yo decía, ¿cómo voy a elegir entre Dios y tú? O sea, es que para mí no tenía sentido que me diera a elegir algo así. Claro. ¿Sabes? Porque, no sé, es como que eso no entraba en mi cabeza. Era como, ¿de verdad me está hablando en serio? No tiene sentido nada. Pero pues yo seguí con él hasta que ya hubo un momento en mi vida donde dije, ya está, hasta aquí, Nicole, porque encima me habían engañado varias veces. Dije, creo que lo poquito de valor que me queda o el poquito amor propio, debo hacer algo con él, ¿no? Entonces dejé esta relación y para mi cumpleaños, modo regalo, dije, me voy a regresar a España. Entonces compré los tickets para venirme aquí a España. Wow. ¿Con cuántos años? Con 23.
Con 23 regresaste. Qué regalazo te hiciste. Sí, la verdad es que ha sido lo mejor. Sí, no, lo mejor que has hecho en tu vida. Ha sido el mejor regalo que me he dado a mí misma. Qué bueno, pues ya no aguantabas más allí, o sea, ya... No, ya no podía más. Hablé con la hermana de Joel porque todavía mantenía contacto con Raquel desde la época del campamento. Me había hecho muy amiga de ella. Claro, habías mantenido la amistad a lo largo de los años, desde la adolescencia hasta ya Sí, la hasta edad adulta, digamos. No era una amistad, o sea, no era una relación muy constante de que te escribes todos los días, pero siempre que podíamos, pues nos mandábamos un mensaje o reaccionábamos a alguna publicación que hicieran o lo que sea. Entonces le pregunté si me podía quedar en la casa de ella. En mi mente iba a ser una semana. Mientras yo venía, solucionaba lo de mis papeles y ya después pues conseguía trabajo y aquí hacía mi vida. Pero bueno, los planes de Dios fueron totalmente otros. Y ahí de una semana pasé a vivir 5 años en la casa de sus padres. 5 años estuviste. ¿La misma casa donde los campamentos o no? Sí, sí. Ahí mismo. Volví a ellos. Por eso te digo que Dios hace las cosas misteriosas, pero es lo que necesitamos. Sí. Aunque, y bueno, ahí estuve viviendo con ellos. De hecho, creo que yo vine en febrero. El 7 de febrero llegué aquí y para junio más o menos estuve viviendo con ellos y siempre veía algo en ellos que era como, no sé, me parecía tan natural la relación que ellos tenían con Dios. Es como que en su vida Dios estaba presente en todo, ¿sabes? Sí. Algo como, por ejemplo, que la mamá de Joel estuviera en la cocina haciendo, porque ella es, bueno, ella es una artista en todos los aspectos, se le da bien la cocina, se le da bien pintar, se le da bien construir, todo. Y me acuerdo que para todo lo que ella hiciera, siempre era como, Señor, por favor, ayúdame a que esto salga bien. No sé, pueden ser tonterías, pero para mí era como que tenía a Dios presente en todo. Y efectivamente decía, Dios, por favor, que esta tarta salga bien. Y salía deliciosa. Oh, Señor, por favor, ayúdame, porque ella pues trabaja con los caballos. A trabajar con los caballos bien. Y los caballos ese día se portaban de maravilla. Entonces era como que en todo lo que ella involucrara a Dios, como que todo le salía como bien. O sea, no, a ver, yo sé que no quiero idealizar tampoco todo porque es una realidad que en el mundo nos vamos a encontrar situaciones difíciles por mucho que tengamos a Dios, ¿no? Pero a lo que hoy es que no sé, era como ver tan presente a Dios en su vida que para mí marcó tanto que yo dije, yo quiero eso que ellos tienen lo quiero yo. Wow. Y de hecho es muy curioso porque ellos no es que me hubieran hablado a mí de arrepiéntete, recibe a Cristo en tu corazón, sino fue simplemente con su ejemplo. Y creo que esa es la manera más bonita y la mejor de predicarle a otra persona, con el ejemplo, porque es que sencillamente en sus vidas simplemente estaban siendo ellos mismos auténticos con su relación con Dios. Y eso es algo que yo como que no había visto en todo o sea, he tenido mucho contexto cristiano, pero no había visto algo así como tan real, no sé, como tan auténtico. Sí, sí. Que yo me acuerdo que yo en esa época fumaba, era como ya lo único de vicio que me había quedado. Y dije, como, bueno, inciso, mi pareja tormentosa, algo que sí, digamos, debería agradecer es que él no consumía droga, entonces también eso pues me ayudó un poco a no estar en un ambiente de droga. Entonces, digamos que ya cuando había estado con él, fumar y eso, a lo mejor lo hice alguna vez, marihuana o, ¿sabes? Pero no era algo constante en mi vida. Pero lo que sí es que él fumaba muchísimo. Entonces, claro, yo ya fumaba de antes, pero al haber estado con él era como que el cigarrillo era indispensable para mi vida. O sea, era como que yo encendía uno, lo acababa, encendía otro. Entonces me acuerdo que cuando vi eso en Los Padres de Joel, iba un día ellos viven en Monda, en la montaña. Entonces siempre de la montaña al pueblo hay como caminando unos 15 o 20 minutos. Entonces yo ese día había cogido el autobús, me había dejado ahí en el pueblo y fui andando hasta la casa de ellos. Ese día la luna estaba preciosa, es ese tipo de luna que está como tan grande que alumbra todo el camino. Sí. Y justo en mis auriculares vino una canción que es la que me estuvo acompañando en el viaje desde Colombia aquí a España, que era la de Océanos. Tu voz me lleva a las aguas donde mis pies, bueno, algo así.
Y, y me acuerdo que estaba escuchando esa canción, o sea, se pasó tras otra canción, entonces dije yo, vi la luna y dije, wow, es que realmente Dios es así, Dios alumbra el camino de esta vida como esa luna. Mm. Y recordaba como la vida de los padres de Joel, que yo decía, Dios, ya está, hasta aquí, no quiero fumar más. Entonces dejé el paquete de cigarros en el camino como modo de señal de sigo caminando hacia adelante y hasta ahí dejo los cigarrillos. Wow. Y mira que yo había intentado dejar de fumar antes, pero esa vez como que cuando lo puse por Dios, no por mí, sino por Dios, es cuando realmente pude dejar de fumar. Wow. Qué fuerte. Y ahí es como que ahí es donde realmente tuve mi encuentro con Dios de que ha sido algo auténtico y real. Mi decisión definitiva fue ahí. Hasta entonces sigo caminando con el Señor y seguiré caminando por el resto de mi vida porque ese es el deseo de mi corazón. Y siempre lo he dicho, o sea, cuando dicen que Dios nos salvó de la muerte, Jesús, es que para mí ha sido muy real, ¿sabes? No es simplemente de manera espiritual hablando, ¿no? Cuando que Jesús dio la vida por ti para librarte de la muerte, para perdonar tus pecados. Es que en mi vida lo he sentido realmente así. Él me salvó de la muerte física real y espiritual. Ambas. Entonces, para mí es que él lo es todo. Es como que siempre pienso que si él no estuviera, yo no podría respirar. Es ese aire constante en mis pulmones. Y no me imagino a día de hoy, no me puedo imaginar una vida sin él porque es que sé lo que es estar sin Dios. ¿Sabes? He tocado tanto fondo que no me imagino estar sin él. Ahora pienso en mi vida y digo, es que aunque me pasen cosas difíciles, con él es totalmente diferente. Es como que siempre pienso mucho y siempre lo digo, ¿no? El versículo de que él da una paz que sobrepasa todo entendimiento y es real porque he tenido diferentes circunstancias difíciles, pero a medida que voy avanzando con él, como que voy viendo las cosas desde otra perspectiva. Entonces, claro que mi corazón se aflige, es normal porque soy un ser humano y siento. Claro. Pero sí es verdad que aún en medio de si estoy triste, digo, bueno, Señor, te lo entrego a ti y hay paz. Sí, es impresionante porque es muy difícil de explicar. Creo que es de esas cosas que ojalá pudiera sentir todo el mundo porque muchas veces cuando se nos escucha hablar a los cristianos sobre la vida cristiana y sobre esa paz y tal, lo primero que se piensa, lo primero que yo pensaba cuando no creía en Dios y escuchaba ese tipo de cosas era sí, pero en las situaciones difíciles o sí, pero tu Dios no será tan perfecto cuando te siguen pasando cosas malas o ¿y qué pasa con lo típico, qué pasa con el mal en el mundo? Y una cosa que es importante que se sepa es que Dios no nos prometió felicidad en concepto de emoción, ni nos prometió una vida fácil, ni nos prometió nada de eso. Lo que sí nos prometió, y es lo que experimentamos día a día una vez que lo dejamos entrar en nuestra vida, es que Él está con nosotros y va a seguir estando con nosotros. Y eso hace que esa paz que Él da lo inunde todo y situaciones difíciles vamos a pasar siempre. Cristianos, ateos, musulmanes, no importa. Todo el mundo en su vida, en este mundo, va a pasar por aflicciones, va a pasar por momentos difíciles. Pero la diferencia es que no las afrontamos solos y eso lo cambia todo. Porque cuando lo haces con Dios, esa paz inexplicable te acompaña todo el tiempo. Entonces, es lo que te digo, es algo como inexplicable. Y para avanzar un poquillo, o sea, a día de hoy tu vida refleja mucho tu relación con Dios, refleja mucho esta nueva persona que Dios ha hecho de ti. Y te quería preguntar que cómo describirías tu relación con Dios hoy. Para mí es algo vivo, o sea, es algo también muy íntimo, es algo muy natural también. Acercarme a Él se me hace ahora como muy natural, ¿sabes?
Es muy fácil. Gracias a Dios, Él puso personas indicadas que me enseñaron el caminar con Cristo, que han sido pues los padres de Joel. Y gracias a Dios también Él ha trabajado muchas heridas en mi corazón. Aprendí que sí que merezco amor y que soy amada. Y eso también creo que conforme fui avanzando a aprender todas estas cosas, Él sanó mi corazón y puso también en mi vida a un hombre que lo admiro muchísimo y encima es alguien con quien puedo compartir mi fe y con quien puedo apoyarme en mi fe, con quien en el día a día de nuestra convivencia Dios está presente. Entonces es algo que valoro mucho y para mí la relación con Dios es como el comer diariamente, ¿sabes? Es algo que lo necesitas y ya simplemente tú no estás pensando, ay, qué pereza tengo que comer, no, sino que es algo que necesitas, el cuerpo te lo pide, entonces tú vas y te haces de comer y comes, ¿no? Pues para mí algo así es la relación con Dios, es como que mi cuerpo lo necesita, me lo pide y me acerco a Él y encima es que lo siento en todo, ¿sabes? Yo me levanto en las mañanas, veo a la persona que está a mi lado y digo, es que aquí te veo también, Señor, te veo en nuestra relación, te veo en la paz que siento en mi hogar. Además, eso es algo que valoro muchísimo porque teniendo en cuenta el contexto familiar del que yo vengo, el que yo tenga ahora un hogar donde nos respetamos, donde nos amamos, donde hay paz, donde hay risas, donde me siento amada, porque realmente mi pareja me hace sentir muy amada y muy valiosa y pensar en, es que esto, simplemente cuando estoy con Joel veo el amor de Dios reflejado también en nuestra relación. La manera en la que Joel me trata, veo a Dios, ¿sabes? Entonces, no sé, para mí ahora mismo hay veces me despierto y digo, ¿será esto un sueño? Porque o sea, es demasiado, no sé, para mí ahora es como que me siento en una nube constante. Y sí, no voy a decir que siempre hay diferencias en un hogar y eso, obvio, pero algo que nos mantiene como tan unidos creo que es eso, que en nuestro hogar está Dios. Y efectivamente creo que en cualquier relación, tanto amistad como en cualquier tipo de relación de esposos, de novios, de madre-hija, padre-hijo, de hermanos, si no está Dios presente, es muy complicado llevar una relación funcional. Sí. Y para mí eso es como que... Que justo la siguiente pregunta era que ¿qué papel ha tenido tu matrimonio en tu crecimiento espiritual? Pues me la has respondido toda. Casi lloro. Sí, la verdad es que a día de hoy es... Y además, ¿sabes? Siento que desde que nos casamos, los dos estamos creciendo en nuestra relación con Dios también. Al final, la relación con Dios creo que en la vida es un constante aprendizaje y vas avanzando constantemente. Creo que cuando era novia de Joel, pues tenía una visión de Dios. Ahora que soy esposa de Joel, tengo otra visión de él porque veo el amor de Dios desde otra manera. Hablando con Isaac, él me compartía que ahora que es padre, ve como a Dios de otra manera, ¿no? Entonces creo que esa es la vida con el Señor. Conforme avanzamos en nuestra vida, vamos descubriendo cosas nuevas del carácter y del corazón de Dios. Sí. Y eso me parece muy bonito. Y para mí es muy bonito poder compartir mi vida con una persona que tiene unos valores tan íntegros y que también podamos compartir esa fe y ese amor y pasión por Dios. Sí, qué increíble, qué precioso, la verdad. Increíble cómo Dios restaura, ¿verdad? Cómo nos rescata, cómo está siempre con nosotros, aunque pensemos que no. Y qué bonito todo lo que has hecho en tu vida, Nicole, la verdad. Porque sana cada rincón en el que le dejamos entrar, Él entra, sana, restaura y realmente nos da una nueva vida y nos hace nuevos a nosotros, que es que, perdón si me pongo en plan fanática, pero es que no hay
otro que pueda hacer eso, o sea, no hay otro Dios capaz de, porque no hay otro, porque es el único y verdadero y en eso se ve. Por eso es tan importante, pienso, el que contemos nuestros testimonios, el que la gente pueda escuchar este tipo de historias y saber que tenemos al Dios para el que nada es imposible y que nos levanta siempre porque nos ama y su anhelo es que te sientas amada, que tengas un esposo que te haga sentir así, que tengas una vida con la que estés feliz y en paz, sobre todo. Qué bonito. Si una pregunta que te voy a hacer, que si necesitas tiempo para responderla, pero sabemos que son tiempos complicados, que la adolescencia es un tiempo muy complicado y yo desde cerca incluso he podido escuchar muchas chicas que están pasando por situaciones muy similares a las que tú has pasado en esa etapa, sobre todo emocionalmente, psicológicamente. Cada vez se lucha más con la depresión, con la ansiedad y con los suicidios. O sea, cada vez atacan más por ahí, ¿sabes? Entonces, ¿qué le dirías o bien a tu Nicole de 16 años o bien a cualquier chica de 16 años que pueda tener ese tipo de pensamientos, que esté sin esperanza y sin ganas de vivir? ¿Qué le dirías? Pues creo que lo primero que le diría es que es amada, que no piense que no merece amor porque él lo merece, ¿no? De hecho, somos creación de Dios, somos imagen suya y somos sus hijos. Él nos ama. Yo sé que es muy complicado y más cuando uno no tiene como una buena estructura familiar o no ha tenido como las figuras paternas, digamos, que sólidas en la vida de uno, ¿no? En la adolescencia es muy importante. Y el llegar a entender que Dios es padre es muy complicado cuando a lo mejor tu figura paterna está como tan dañada. Pero realmente lo voy a poner más bien como que nosotros para Dios somos como su tesoro, su, mm, su joya preciosa. Y eso es algo que se lo diría a algún adolescente o a alguien que esté pasando por lo que yo he pasado, y es que entienda que es amado, que Dios está ahí. Y eso va en relación con un versículo que quiero compartir, o sea, el Salmo 139 es algo que a mí en lo personal me ha marcado mucho y a día de hoy me sigue llenando. Y dice que Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Conoce cuando nos sentamos, cuando nos levantamos, sabe de lejos cuáles son nuestros pensamientos, sabe dónde estamos, dónde caminamos. Antes de que nosotros digamos algo, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú sabes todo, ¿no? Y más adelante dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y esto me encanta porque dice, en el 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Y pienso, qué maravilloso es, porque muchas veces parte de los pensamientos de intentar no vivir es el pensar de no tuve que haber nacido. Y no es así, porque fuimos creación de Dios. Él, aún antes de que, a mí esto me marca mucho porque pensar que aún antes de que nosotros fuéramos formados, de que nuestros huesos fueran formados, cuando éramos tan siquiera un pequeño, casi que pececito en la barriga, no, es más, antes de que realmente nos formáramos, Dios ya estaba ahí, ya sabía de nuestra existencia. Él ya estábamos en su mente. Y a mí algo que me impacta mucho es pensar, mi embrión vieron tus ojos. El pensar que antes de nacer vi a Dios, es como que me marca mucho y creo que eso es algo que me gustaría transmitirle a la generación nueva, a la adolescencia, que muchas veces
necesitan como sentirse amados, y es eso de que realmente son amados por Dios, que su vida es valiosa, que tienen propósito en esta vida, que yo creo que algo que nos hace muchas veces, y no solo en la adolescencia, aún de adultos, parte de nuestros pensamientos negativos es creer que nuestra vida no tiene propósito o que no vamos hacia ningún lado. Y realmente la vida de todos tiene un propósito. Dios ya había escrito nuestro propósito, ¿sabes? Y es entender eso, que tenemos un propósito, que hay esperanza, y sé que es una palabra muy trillada, pero realmente hay esperanza, porque en Él podemos encontrar esperanza, podemos encontrar amor, podemos encontrar paz. Entonces, si tuviera que dar un mensaje, es que son armados, que no se rindan con la vida, porque la vida, aunque sea hay veces dura, también hay cosas maravillosas. Por ejemplo, ver un amanecer o un atardecer es maravilloso, es admirar y decir, wow, ¿cómo pueden haber esa perfección en colores? Pues así como es ese amanecer o ese atardecer, somos nosotros para los ojos de Dios. Wow. Y es eso, es en que ellos puedan entender, o todos podamos entender, que Dios nos ama tanto, tanto nos ama que entregó a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Y Jesús entregó su vida por amor a nosotros. O sea, mientras Él estaba sufriendo allí, Él ya estaba pensando en mí y en que yo no me sintiera sola, en que yo supiera que hay esperanza en Él, que Él me ama. Y pienso mucho en que antes hablábamos, antes de empezar el podcast, en que Jesús ríe con nosotros, pero también creo que Jesús llora con nosotros. Sí. Y eso me hace sentir realmente no estoy sola. O sea, más allá de que tengo ahora mismo una estabilidad en mi hogar y me siento muy acompañada, realmente, aunque si no estuviera Joel, o si no estuvieran sus padres o mis amigos, yo no estoy sola, porque Jesús está conmigo en todo momento. Él conoce lo que a mi corazón siente, lo que hay en Él lo conoce, y es tan maravilloso por la forma en la que cuida el corazón de nosotros, que si miro mi historia, creo que hubiera podido ser muchísimo peor, pero siempre he visto la misericordia de Dios y su mano en medio de todo. Entonces, creo que mi mensaje final es eso, que hay esperanza. En Él hay esperanza, y la vida junto a Él tiene sentido. Wow, qué mensaje tan poderoso, Nicole. O sea, es verdad, es así. Y ojalá muchas personas o sea, en realidad, ojalá este mensaje llegue a todas las personas posibles, ¿no? Sabemos que hace falta, y sabemos que Dios es bueno, que Dios es fiel, y que está con nosotros, y ojalá pueda llegar a muchas personas que se sienten así de vacías. Y bueno, con este mensaje tan poderoso te doy las gracias, Nicole, por venir, por contar tu historia. Estoy segura de que va a impactar a muchísimas personas, y le damos la gloria a Dios por tu vida, le damos gracias por tu vida, porque eres una mujer extraordinaria, que eres muy amada y que inspiras muchísimo, muchísimo. Yo personalmente, desde el día en que te conocí... ¿De niñas? No, de niñas no me acuerdo. No, pero desde el día que te conocí en la iglesia, en el que yo estaba así, de perdida, ¿sabes? Y estaba vacía. Sí pude ver en ti algo especial. Que hoy ya sé lo que es, pero en ese momento no lo era, solo me inspiraba. Y fuiste una de las personas por las que yo vi algo bueno en la iglesia, porque yo iba muy a la defensiva. Y vi algo bueno en ti y en muchas otras personas, que me hizo decir, wow, yo tengo que venir, tengo que ver qué hay aquí. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué es lo que hace que estas personas transmitan esto? Así que gracias. Le doy gracias a Dios por tu vida. Y bueno, y despedimos el podcast. Con lágrimas. Con lágrimas. Estoy segura de que esto va a ser episodio tras episodio, porque hay cada testimonio. De verdad,
no os los podéis perder porque Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo cosas muy, muy grandes y aquí vamos a estar para contarlas todas. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Bendiciones.